La verdad es que según se ha ido acercando el día de compartir la palabra del Señor y este mensaje, me he preguntado si el título de mi mensaje esta mañana no era demasiado brusco. Pero creo que no. Dejadme animaros a recibir este reto. El título que he dado es Los ídolos de nuestro mundo y cómo celebrar la Navidad. Para empezar, me gustaría mostraros 3 diapositivas y me gustaría preguntaros qué diferencia, si es que hay alguna diferencia entre las diapositivas. ¿Qué es lo que veis? Por favor. ¿Podemos verla a toda pantalla? Genial. Bueno, esa es la primera. Esto es Tres Cantos, Madrid, 2018, según pues han encendido las luces de Navidad en una plaza importante. Esto es Sevilla, también, bueno, diferente iluminación, mismo motivo, misma fecha. Y esto es otra ciudad donde también hay pues sus luces de Navidad que se encienden con toda la convocatoria de autoridades civiles y de momento, ¿no?, donde se enciende. ¿Alguien ve alguna diferencia entre estas diapositivas? El Belén, ¿habéis visto en una? ¿Sí? Menos símbolos religiosos. Desde hace años me parece que empezamos a oír cada vez más, según quien está en la alcaldía, felices fiestas o felices fechas. Pascua en realidad es un nombre que emerge de la Biblia y significa lo que es la Pascua, el Cordero Pascual, sacrificado, es Éxodo capítulo 12, pero por el uso del Antiguo Testamento por la Iglesia en los primeros siglos, Pascua llegó a significar una fiesta, simplemente una fiesta, conmemoración religiosa. Por eso es que a veces se dice felices Pascuas, aunque no estamos en Semana Santa, estamos en Navidades. Pero muchas veces se dice eso, felices fiestas, feliz solsticio, feliz descanso, pero Navidades en algunas ocasiones se quita. Hay una canción en inglés por ahí que dice que es el tiempo más maravilloso del año. ¿Es el tiempo más maravilloso del año? En un sentido quizás visto desde el mundo puede ser. Cobramos una paga extraordinaria, algunos, aquellos que trabajáis por cuenta propia, lo siento, ya he estado muchos años sin estar contratado a régimen general y no era tan feliz en ese sentido, pero bueno, la mayoría de gente asalariada tiene una paga doble y eso quiere decir una celebración especial. Los niños están contentísimos, ellos dirían, quizás sí es el tiempo más bonito de todo el año, porque en según qué hogares tienen Santa Claus, luego el Papá Noel y luego tienen Reyes. Cuando yo era pequeño también Manuel se celebraba el 1 de enero, así que tenía regalos por todas partes, de tíos, abuelos, todo lo demás. ¡Qué tiempo más maravilloso del año! Sin embargo, este no es el trasfondo de la fe cristiana. En realidad, la oración de nuestro querido hermano Marc, que decía: Señor, sacúdenos, ayúdanos a ser luz, a que el cojo baile en medio nuestro, aludiendo a Hechos, capítulo 3. Ese es más el espíritu de la Navidad en los primeros siglos del cristianismo. Realmente nos tenemos que preguntar, hoy quizás es la única vez que yo voy a predicar sobre la Navidad y quiero llamaros a la reflexión.
para nuestro tiempo de Navidad. ¿Qué es la Navidad? En realidad, cuánto de la Navidad es el espíritu cristiano y cuánto, sin quererlo, nos hemos dejado llevar por nuestro mundo. Creo que debemos examinarlo, debemos ser honestos, afrontar nuestra propia cultura y buscar al Señor en cualquier fecha del año, pero también en Navidad. No celebramos la Navidad escondiendo al Señor de nuestras vidas, sino todo lo contrario. Si celebramos la venida de Cristo, hemos de ponerlo en el centro de la mesa y dejar que nos presida y nos guíe. Pues bien, dejadme una reflexión antes de ir a la palabra de Dios. ¿Qué diremos? ¿Nos quejaremos en un sentido acerca de cómo los símbolos religiosos están desapareciendo de nuestro mundo? Yo la pregunta que os sugiero es, ¿no es natural? ¿Por qué? Porque en un principio, en el calendario litúrgico, lo primero que se establece es la semana de la resurrección, la pasión y la resurrección del Señor. Y a continuación se comienza a celebrar el 6 de enero la Epifanía del Señor. El 6 de enero se celebra el bautismo de Cristo. Y la Iglesia tenía la idea de que así como Cristo, cuando fue bautizado, comenzó su ministerio público y se manifestó al mundo el Mesías, de una manera paralela, la Iglesia debía examinar sus caminos, debía realmente buscar a Dios para que ese 6 de enero fuera una conciencia renovada de que nosotros ahora somos la luz del mundo. Y así como Cristo fue manifestado al mundo, la Iglesia tiene que manifestar con toda la claridad de la que sea capaz el carácter, la persona y la obra de Cristo. Y por eso, 4 o 6 semanas antes del 6 de enero, se celebraba Adviento. Adviento significa venida, porque es la venida de Cristo lo que se recuerda y no tanto su nacimiento. Entonces, esas 4 o 6 semanas de Adviento era una especie de cuaresma, donde iglesias tenían reuniones especiales, incluso de ayuno, para examinarse y para exhortarse a limpiar sus vidas de impurezas, para que en la celebración del 6 de enero se mostrase a Cristo. Qué diferente eso de nuestra celebración. ¿Qué es lo que pasó? Con la tolerancia y luego la imposición del cristianismo en el Imperio Romano, se sustituyeron algunas celebraciones paganas por fiestas cristianas. Y el día del solsticio de invierno, cuando ya las tinieblas terminan y a partir del 25 de diciembre del solsticio de invierno comienza cada día a prolongarse las horas de luz, es la fiesta del sol. Eso es lo que se celebraba. Es una fiesta pagana que celebra el solsticio de invierno, así como es el solsticio de verano, San Juan, cuando los días a partir de San Juan empiezan a acortarse. Pues ahora el mundo pagano y romano, politeísta por todos los lados, celebraba el fin de las tinieblas y celebraba el día del sol, el 25 de diciembre. Y la Iglesia imperial entonces dijo, ¿qué mejor sol que el sol de justicia? Y entonces se asignó el nacimiento de Cristo al 25 de diciembre. Ahora, con esa oficialización del nacimiento de Cristo, se continuó pensando que el tiempo de Adviento era un tiempo de preparación, de autoexamen, de búsqueda de Dios. Pero con los siglos empezaron a haber cambios y cuestiones que eran menores
se convirtieron en mayores. Si tú tuvieras que resaltar de los evangelios un pasaje que expresa la venida de Cristo, ¿cuál escogeríamos? Probablemente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, ¿qué se convirtió en el centro de la Navidad? Un niño. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mono! Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben por ver al Dios nacido. Y tú dices, ¿realmente eso es importante? Hacia Belén va una burra. ¿Cómo es? Que te churremiento, que no sé. Yo me remendaba, yo me remendé, y el churremiento yo me lo quité. ¿Alguien me puede explicar qué relación tiene eso con la venida de Jesucristo, con la manifestación de Cristo al mundo, con el plan de salvación de Dios? Sí, está Belén, pero aparte de eso, se toman cuestiones menores y se agrandan, mientras que el centro del Evangelio, la manifestación del Hijo de Dios, Dios hecho carne, manifestado como Mesías. ¿Alguien lo ha visto estas Navidades? ¿En algún escaparate? ¿O en algún...? No. Ángeles, qué bonito. La Anunciación, el pesebre, pobrecito, en un establo. Cuando los magos fueron a Jesús, estaban en la casa. No estaban en el pesebre, miradlo en vuestras Biblias. Entonces, pero el pesebre se ve bonito al lado de la mula, entre el buey y la mula, Dios ha nacido. ¡Qué bonito! Magnifican cuestiones que son menores, mientras que el centro se pierde. ¿No suena algo? De otra manera, los fariseos hicieron lo mismo. Dijo el Señor, fariseos hipócritas, coláis el eneldo, la menta y el comino, y lo central de la ley lo abandonáis. Entonces, debemos, en este progreso, primero, había un énfasis sobre la manifestación del reino de Dios. Segundo, se empezaron a enfatizar cuestiones menores y a ser negligentes de lo central de la Navidad, de la venida del Mesías. En tercer lugar, se empezó a secularizar por dentro. El árbol empezó a quedarse hueco por dentro. Solo era la cáscara. Y entonces sí, yo me acuerdo de niño que con mis padres íbamos al campo y recogíamos musgo y hacíamos un Belén con su río, con los pastorcillos. A mí me encantaba porque cada mañana que me levantaba los magos iban acercándose a la puerta. Cada vez que me levantaba estaban más cerca. Y cuando era Navidad estaban en el pesebre y yo recibía los regalos. Entonces era genial. Me acuerdo una vez que vinieron como 10 o 12 personas, se metieron en un cuartito donde teníamos el Belén, empezaron a cantar con tambores y con tal. ¡Wow! ¡Qué ruido! Aquello era... Pero ¿y Cristo? ¿Y el Mesías? ¿Y la salvación? Os aseguro que no estaba en mi casa. Entonces, una vez del cristianismo ya solo quedan unas cuestiones menores, hechas sublimes, cuando el corazón es secular, caen por sí solas. Y estoy seguro que mucha gente ahí fuera ni siquiera ha advertido que los símbolos religiosos ya no están ahí. En algunos colegios, en Irurzun, cuando vivíamos allí, se discutía porque algunos padres querían quitar la figura de los Reyes Magos, no querían ni mencionarlo en la celebración de Navidad. Era solamente el olenchero, un borracho que había bajado de las montañas y que daba regalos a los niños. Y cada región tiene su propia tradición. Santa Claus, ¿qué es?
San Nicolás, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Entonces nos tenemos que preguntar como creyentes, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Los ídolos de nuestro mundo, ¿hasta qué punto la cultura de nuestro mundo nos marca cómo celebramos la Navidad? ¿O hasta qué punto nosotros como creyentes tenemos que tomar la iniciativa y decir, no, yo escojo cómo celebrar la Navidad? Yo escojo cómo celebrar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con quien quieras, pero yo escojo la forma en que voy a celebrar el Adviento. Me gustaría tratar lo que es la idolatría. Si os preguntara qué es idolatría, ¿qué me responderíais? Por favor, animaros. Venga, sé que normalmente una predicación no es un momento de conversar, pero ¿qué es idolatría? Venga. ¿Cómo? Bueno, adorar cualquier cosa que no sea Dios. ¿Solo eso? Poner en el sitio de Dios cualquier cosa, a nosotros mismos. Eso es idolatría. Muy bien. Dejadme leer un pasaje, o dos pasajes, mejor dicho, que quisiera que nos ayudaran a entender qué es la idolatría, y quisiera mostraros tres tipos de idolatría. Después me gustaría mostraros qué características tiene la idolatría. Sabéis que el pueblo de Israel, sorprendentemente, desde el principio cayó en la idolatría. Y dices, ¿por qué? ¿No les había dado Dios la tierra? ¿No habían visto el monte Sinaí conmoverse? ¿No habían visto señales de la presencia, de la compañía, la intervención de Dios? ¿Cómo es posible que se fueron a otros dioses? Por sus características, lo veremos. Y en tercer lugar, sí me gustaría ver, entonces, ¿qué hacemos nosotros? En primer lugar, leer la Escritura. Isaías 44, versículo 9. Isaías 44, versículo 9, un pasaje muy típico en los profetas que trata con lo que es la idolatría. Dice, los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos ni ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a una avergonzados. Y nos da un relato de cómo se hace un ídolo. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Nos está narrando algo que pasa al lado de la forja, que si el herrero no es precavido en hidratarse, las temperaturas que sufren al lado de esas brasas acaban por desmayarlo, por quitarle la energía. El carpintero, por otra parte, versículo 13, tiende la regla. Fíjate qué minuciosidad. Lo diseña con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre, para tenerlo en casa. Y ahora Isaías, fijaos qué rintintín. Dice, corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta un pino para que crezca con la lluvia, de él se sirve el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende el horno y cuece panes, y además hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y vuelve a repetir, una parte del leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia.
Después se calienta y dice, me he calentado con ese fuego. Del sobrante, otra vez ese rintintín, hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. Primera de Corintios capítulo 10 me gustaría leer. Qué hermosa, qué gráfica es la palabra de Dios. 4 versículos. Versículos 7, 8, 13 y 14. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y vuelve a repetir el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dices, ¿no tenían suficiente experiencia? Fijaos que los judíos, una vez el Señor los castigó con la cautividad babilónica, nunca más cayeron en idolatría. Fueron influenciados por la cultura griega, fueron influenciados por los romanos que realmente absorbieron la cultura griega, pero a pesar de la relación que tuvieron con griegos y romanos y aún persas, nunca los judíos volvieron a caer en idolatría. Pero aquí el apóstol Pablo a creyentes en Corinto, una ciudad tremendamente idólatra, les dice, no caigáis en la idolatría. Y lo repite por 2 veces. Como si no fuera suficiente, primera de Juan 5:21, hijitos, dice el apóstol Juan, guardaos de los ídolos. O Pablo también en Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como habéis dicho, no solamente son ídolos o imágenes de otras deidades, pero hay 3 tipos de idolatría. La primera es muy obvia, la adoración a otros dioses. La adoración a otros dioses. Algo tan fascinante para los judíos cuando entraron en la tierra de Canaán. Es una adoración hacia otros dioses paganos. Los dioses de Fenicia, Canaán, Moab. En los siglos VIII y VII, las deidades del Tigris y el Éufrates se habían introducido aún en el mismo templo. Leemos en Ezequiel, me llevó a la entrada de la puerta del templo, la casa de Dios, y allí mujeres que estaban sentadas llorando por Tamuz. Y dices, pero dice, me llevó al atrio adentro del templo, la casa de Dios, como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol. ¿Hasta dónde se había metido esa fascinación por dioses extranjeros? Hasta el mismo templo. Pero hay otra idolatría. Por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 32 Moisés sube al monte y está 40 días, ¿y qué hace el pueblo de Israel? 40 días parecen muy largos. Este Moisés ha subido a un monte, no sabemos qué ha pasado con él, y llega un momento que el pueblo empieza a inquietarse y le dice a Aarón, Aarón, ¿qué pasa, Moisés? No sabemos dónde está. Y Aarón dice, bueno, pues juntemos los zarcillos de oro que tenéis en vuestras orejas, joyas de oro y vamos a hacer algo. Y según Aarón dice, yo lo eché en el fuego y salió este cordero. Pero curiosamente,
¿Cuál era la frase de Aarón? Mañana preparaos, porque mañana tendremos fiesta a Yahvé, fiesta al Dios verdadero, pero a través del becerro de oro. Y decía a Aarón, y el pueblo, primero decía, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, que Israel pretendía adorar al Dios verdadero a través de imágenes paganas. Y eso es igualmente idolatría. Pero tenemos otro ejemplo en esta misma categoría. El rey Jeroboam. Se divide el reino de Israel en el sur y en el norte. Y en el sur está Jerusalén, el centro que Dios había puesto como adoración. Y Dios había dicho 3 veces al año, todo varón del pueblo de Israel, toda familia debía ir a Jerusalén a adorar a Dios. El rey Jeroboam, rey de la parte del norte, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, mira, tengo que hacer unos lugares de adoración en mi tierra, en la zona del norte, pondré unos sacerdotes, unos sacrificios, establezco un culto paralelo al culto verdadero. Adoramos al mismo Dios, es solo por proteger. Me suena tanto a eso de las imágenes, ¿no? Que Dios dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, no te harás imagen. Pero el argumento de una iglesia realmente vacía, caduca, que intentaba imponer una religión en gente no creyente, decía, no, es que las imágenes guían a la devoción. Pero si Dios ha dicho que no, ¿qué haremos? ¿Una religión según nuestra conveniencia? Como dice en 1 Corintios 10, ¿ofenderemos a Dios? ¿Podemos más que Él? ¿Le diremos a Dios cómo tiene que ser adorado? De ninguna manera. Así que se condena en Oseas, se condena la idolatría de lo que hizo el rey Jeroboam. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Y dice Dios, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dios no lo aprobó, no era lo que él había mandado y por lo tanto constituía igualmente idolatría. Ahora, había una tercera idolatría y es los lugares altos. Desde la antigüedad, los lugares altos o eminentes, los montes, eran lugares donde las religiones paganas escogían como centros de adoración, como si estuvieran más cerca de Dios. Y aunque entró el gobierno de Israel, aunque Israel se desarrolla como pueblo, aún hay reyes que, aunque son justos, no son capaces de purgar a Israel de esas falsas formas de adoración. Y hablamos de Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Ucías o Jotam, donde el pueblo sacrificaba en lugares altos. Y en alguna manera los reyes lo consentían. Pues en estos lugares habían pilares religiosos. No quiero hablar de la Virgen del Pilar. Altares donde se ofrecían animales que Dios no había ordenado porque había puesto un lugar para sacrificar, que era el templo de Jerusalén. Se ofrecían incienso o libaciones. También los árboles tenían un significado en esa adoración. En ocasiones había hasta casas o pequeñas construcciones para realizar esos cultos. Eran pequeñas licencias que se tomaba el pueblo, como decir, sí, no, yo soy israelita, pero déjame sacrificar en los altos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era que Israel cayó en idolatría? Dejarme rápidamente ir a algunas características. Quizás 3 cuestiones veo. A veces era adorando al sol, adorando a la tempestad, adorando a fuerzas naturales. ¿Sería porque a veces ellos querrían ver a Dios y no lo veían?
Y cuando veían esas deidades de las tormentas, de los terremotos, de las fuerzas naturales, del sol, de la luna, ¿se sentirían atraídos? ¿Se sentirían intimidados porque quisieran ver a Dios en terremotos, en grandes y ostentosas manifestaciones? En otras ocasiones era algo más primitivo, era por la sexualidad. Quizás no era que ellos buscaban otros dioses, pero es que era muy atractivo. Así los madianitas, en Números 25 con Balaam, lo que no consiguió el rey Balac de maldecir al pueblo de Israel, lo consiguió Moab y las moabitas, haciendo fornicar a los hijos de Israel. Es que yo quiero una mujer así. Parece que la hierba es más verde al otro lado de la valla, que las mujeres extranjeras son mejores y al final acabas adoptando costumbres y deidades ajenas. La idolatría estaba estrechamente asociada con fornicación y con embriaguez. También la idolatría estaba asociada con la magia y con la adivinación. En el caso de Becerro de Oro, la idolatría se disfraza de una fiesta. Cuando bajan Moisés y Josué de la montaña, bajan y el pueblo ya estaba disfrutando, a su modo, celebrando una fiesta al Señor, pero a su modo. Y Josué dice, uy, ruido de guerra oigo. Y Moisés, que conocía la cultura egipcia mejor que Josué, le dice, no es sonido de guerras ni alarido de valientes, sonido de cantar oigo yo. Y cuando Moisés baja y ve, ¿qué es lo que ve? ¿Adoración a Dios? No. Una deformación, una distorsión de cómo adorar a Dios. Dice aún en Corintios, capítulo 10, cómo evocando a ese momento que dice, madrugaron, el pueblo de Israel, madrugaron y ofrecieron holocaustos, fíjate qué imagen de religiosidad, presentaron ofrendas de paz, digamos, cumplieron con el rito, cumplieron con los símbolos religiosos, pero en realidad se sentó el pueblo a comer, a beber y a regocijarse. La comida, un símbolo de comunión. ¿Es que Dios no tenía comidas? Por supuesto que sí. El sacrificio de paz era una ofrenda de traer al altar y parte del animal te lo quedabas para celebrar con aquellos que estaban contigo. La fiesta de los tabernáculos no era un tiempo de comunión. Sí, pero es que ellos querían algo diferente. Había algo en ese aire mundano, idólatra, que no tenían las fiestas del Señor. La bebida, dice el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Porque los creyentes, de alguna manera, no es que quisieran dejar al Señor, solo es que parecía que había algo que no disfrutaban al lado del Señor y necesitaban ir al mundo. Y eso era idolatría. A jugar. El pueblo se sentó a comer, beber y a jugar. Una palabra que significa reírse, gesticular, burlarse, hacer chistes, insultar incluso. Fijaos que es curioso que David, cuando saltó y danzó delante del arca, podríamos decir, estaba disfrutando sin freno. ¡Qué maravilla! Me encanta cuando nos reímos como congregación, cuando estamos juntos y disfrutamos de una comida, o cuando lloramos juntos, ¿por qué no? El Señor nos conmueve, claro que sí. Pero en el caso de Éxodo 32 y el becerro de oro, ese jugar estaba relacionado con disolución, con corrupción.
La mayoría de danzas orientales, de hecho, y paganas, eran indecentes y licenciosas. Y la palabra aquí que habla que el pueblo se sentó a comer, beber y a jugar, habla de esas celebraciones que están al límite o que son expresiones de tirando a lo sexual. En el caso de los lugares altos, igualmente. A veces esos lugares altos eran supuestamente para Dios, pero a menudo eran lugares donde la adoración incluía la fornicación y la promiscuidad. Y de una manera o de otra, Dios en ambos casos lo reprobó, sencillamente porque Dios había dicho que solo en un lugar se podía ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Dios no quería ninguna relación con los cultos paganos. ¿Qué sucede cuando hay elementos de paganismo? Dice Isaías, el herrero trabaja con la fuerza de su brazo. Así sucede cuando nosotros nos hacemos una religión a nuestra medida, que nos creamos un Dios según nuestras capacidades. Pero cuando viene la prueba, no es suficiente y nos desmayamos. ¿Cuál ha sido el problema? Ay, yo confiaba en el Señor. ¿Estás seguro? ¿Dependías del Señor? ¿Tenías tu fe puesta en el Señor o tenías tu fe puesta en tu experiencia o en ti mismo? Dice, no bebe agua y se desmaya. El carpintero dice que se esmera en cómo hace. ¿Y qué es lo que hace? En forma de varón, en forma de sí mismo. Crea un ídolo como él es. Y dice a semejanza de hombre hermoso. O sea, se toma él como lo que es y lo eleva un poquito y ese es su Dios. A veces podemos caer en eso, de que nosotros sabemos cómo son las cosas. Dios tiene que ser así, 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 y las cosas son así. Perdón, quien lo sabe es el Señor y nos lo ha dejado escrito en su palabra. Lo que nosotros pensamos, espero que esté de acuerdo con eso, porque si no, no tiene ningún valor. Pero el carpintero quería un ídolo para tenerlo en su casa. Es mi Dios. No es que yo a Dios lo conozco así. Es que Dios se me apareció a mí y me dijo y me mostró y experimenté. ¿Estás seguro que es el Dios de la Escritura? Isaías se regodea en esta dualidad y dice que el hombre que hace el ídolo se va al bosque y coge un árbol, un tronco, ¿para qué? Para sí mismo. Lo que quiere es hacer leña, hacer unas brasas y cocer el pan para sí. Una religión que me satisfaga, que corresponda a mis necesidades. Y yo vengo aquí porque son suplidas mis necesidades. Y si mis necesidades no son suplidas, me voy. ¿Así? ¿No será que nuestra religión es a nuestra medida para satisfacernos? Y nosotros primero nos calentamos y con lo que nos sobra hacemos un Dios. Tremenda la imagen. De verdad, la Escritura es tan maravillosa en su forma de expresión, aún siglos antes de Cristo. Entonces, volvemos y concluimos. Estamos en Navidad. Algunas preguntas para cómo celebramos la Navidad. Déjame preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti en Navidad y qué es lo menos importante? ¿Hacemos como más importante los regalos y las comidas? ¿Estamos agrandando menores y encogiendo fundamentales? Estamos en el mal camino. Hagamos el centro lo que es el centro, la venida de Cristo. Y cualquiera que entre en mi casa o que se siente a comer conmigo en Nochebuena, en Navidad, en lo que quieras, sabrá que esta casa celebra la venida del Mesías, la venida del reino de Dios, la salvación. Eso es lo central. Claro que vamos a comer, vamos a disfrutar, hacemos una fiesta, no pasa nada, no pasa nada.
Pero el centro, ¿cuál es? En segundo lugar, cuida tu corazón. ¿A qué somos atraídos? ¿Usamos la Navidad como una ocasión donde podemos beber un poquito más y no pasa nada? Donde, que es Navidad, saca la botella esa, no pasa nada, si luego vamos a la cama. Bueno, será una cena, será esto, pero ¿será Navidad? No. Estamos trayendo elementos del mundo, disolución que hay en el mundo, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Sabéis cuál es la palabra en griego? Que sabéis más griego de lo que pensáis. Es asotía. Sotía es de salvación. Hay todo lo contrario a la salvación está en la embriaguez. Entonces, ¿qué hacemos cuando en una Navidad nos pasamos un poco? Pues estás trayendo elementos paganos a tu celebración. Creo que no es mi opinión, que es un hecho. ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué elementos forman parte de tu Navidad? Que el Señor nos ayude a ser honestos con nuestro Dios, a amar a nuestro Dios, a no tener dioses ajenos delante de nosotros, sino que solo a Dios adoramos y solo a Él servimos. Que el Señor nos ayude.